para todos, días para algunos. Bienvenidos a esta sesión de nuestra Semana Internacional 2020. En esta oportunidad tenemos unos invitados súper especiales que nos informarán, nos darán una visión de lo que es Nueva Zelanda y nos darán una charla bastante interesante. Antes de iniciar, algunos anuncios para ustedes, dando en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales. Les informamos que durante esta actividad se realizarán capturas fotográficas y de video que se podrían publicar en diferentes medios de comunicación de la universidad y externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión del mismo. Para ello pedimos su autorización, la cual se entenderá otorgada con su presencia en el evento. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Unisabana Internacional, en Twitter como La Sabana Broad, en Facebook como Unisabana Internacional. De igual manera, si quieren compartir apartes de esta sesión o de la Semana Internacional, recuerden utilizar el hashtag Semana Internacional Unisabana. Así las cosas, le damos la bienvenida a Javier Avicedo de Education New Zealand, al profesor Leonel Alvarado de la Universidad Massey en Nueva Zelanda. Y pues nada, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Javiera, inicias tú, así que el set es tuyo. Tēnā koutou katoa. Kia ora, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos, y en tu nombre a toda la gente de la Universidad de La Sabana que nos acompaña. Estamos muy contentos de estar esta tarde. Saludar también muy especialmente, obviamente, a quien me acompaña, al profesor Leonel Alvarado. Agradecer también a Milena Cárdenas de Student Connection, que nos ha facilitado también esta oportunidad de estar hablando con ustedes. Así que está mi compañera Bruna en Brasil, tenemos a Sandra también desde Nueva Zelanda de la Universidad de Massey, así que un importante contingente de Nueva Zelanda. Mis primeras palabras fueron en maorí, uno de los 3 idiomas oficiales de Nueva Zelanda, saludándolos también a todos ustedes por acompañarnos. Esta presentación la hemos distribuido en 2 partes. Yo voy a hablar unos breves minutos, espero, sobre Nueva Zelanda, nuestro sistema educativo y algunas como características importantes de Nueva Zelanda para ya dar paso al profesor Leonel, que nos va a transportar en una charla muy rica, muy interesante, de mucho conocimiento sobre las antípodas, Y la idea es que también este sea un espacio de conversación. O sea, si bien queremos nosotros obviamente contarles sobre Nueva Zelanda, ojalá que también ustedes nos hagan muchas preguntas, ojalá generemos también un rico espacio de debate, y de conversación, y obviamente que entre lo que nosotros conocemos de Nueva Zelanda con lo que ustedes también nos van a ir aportando de Colombia, hagamos una rica conversación esta tarde. Así que voy a partir con mi presentación. Acá, espera, me equivoqué. Acá, esto, ahí sí. Entonces, la típica pregunta que ahora uno hace es si se ve. Ahora sí creo que se ve, así que vamos acá a pantalla principal. Bueno, lo que queríamos contarles a ustedes también es, mucho se habla de Nueva Zelanda, think new, pensar de una manera nueva, y eso creemos que, digamos, es uno de los valores más importantes y una de las razones por las cuales nosotros decimos, bueno, Nueva Zelanda es un excelente destino académico para tus estudios de posgrado, pregrado, doctorado, incluso obviamente cuando se pueda, una visita a Nueva Zelanda. Lo que hablamos nosotros como New es una nueva educación en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el primer país del mundo en ver el nuevo día. Y eso también genera una cierta, como normalmente decimos, una cierta
como un ADN especial, una mirada, una distinta perspectiva de ver las cosas. Siempre decimos que el ADN está, o sea, la innovación está en el ADN de Nueva Zelanda justamente por este nuevo día. Nueva Zelanda es un país pequeño, 5 millones de habitantes, pero muy diverso multiculturalmente. El 25% de la población de Nueva Zelanda nació fuera de Nueva Zelanda. Más de 200 diferentes etnicidades viven en Auckland. Entonces, mucha gente piensa que en Nueva Zelanda todavía están los ingleses y los maorí, pero en realidad Nueva Zelanda tiene una cultura muy rica, muy diversa, se hablan muchos idiomas, puedes probar distintas comidas, se celebran distintas tradiciones, se respetan y se aceptan, digamos, todos los diferentes pensamientos también. Entonces creemos que esa diversidad cultural que tiene Nueva Zelanda es súper importante, sobre todo que una de las temáticas de esta semana en la Semana Internacional es también pensando en la ciudadanía global, cómo también formamos a los ciudadanos globales decimos del mañana, pero en realidad es el de hoy. Nueva Zelanda, un país también conocido por los derechos igualitarios y la transparencia. Aquí puse quizás algunos rankings, pero Nueva Zelanda, digamos, está rankeado número 1 en lo que es de transparencia de presupuestos en el 2017. Es el segundo país, digamos, en el sector público menos corrupto, el segundo en prosperidad, tercero en libertad económica. Fue el primer país del mundo en darle el voto a la mujer, y eso, digamos, ya en el 1893. O sea, entonces, Nueva Zelanda, nuevamente, esto de estar al otro lado del mundo, de ser de los primeros países en ver el nuevo día, también hace que de alguna otra manera también vaya creando tendencias. Así que en ese sentido también creemos que es muy importante que se vayan conociendo también estos datos de Nueva Zelanda. Les hablaba un poco como del ADN, de la innovación en Nueva Zelanda, y si bien tuvimos Ernest Rutherford dividió el átomo en 1919, Bruce McLaren está en el equipo de carreras de McLaren. Ahora Nueva Zelanda en general en el día a día vemos distintos tipos de innovaciones. Si ustedes quieren conocer la empresa, por ejemplo, Rocket Lab, que es una empresa que lanza cohetes desde Tauranga, que es una de las zonas costeras de Nueva Zelanda, a muy bajo costo. Y esto fue una idea que se le ocurrió a Peter Beck aproximadamente hace 10 años atrás, y Nueva Zelanda ahora hay un spot para lanzar cohetes. Silex creó el primer barco anfibio del mundo. Este es un barco que tiene rueditas, entonces tú llegas directo hacia el mar. Y muchas otras innovaciones que a lo mejor vemos sobre todo en el sector agrícola, pero a todos ustedes quizás amantes del cine y de huella, pueden conocer que Nueva Zelanda también se ha convertido en una cuna de las artes creativas, con Peter Jackson y las películas que se están haciendo, filmando en Nueva Zelanda. Entonces, nuevamente, mucha innovación y mucha creatividad presente en distintos aspectos de nuestro sistema, no solamente nuestro sistema educativo, pero sino también de la sociedad de Nueva Zelanda. Nuevamente rankings, quizás porque a veces, digamos, ahí a uno le ayuda con el contexto de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, digamos, está rankeado número tercero digamos, de los mejores países en educación terciaria. Estos rankings se basan en calidad de investigación, en la empleabilidad de nuestros graduados y en la internacionalización. Es el ranking QS del 2020. Nueva Zelanda es el tercer país del mundo en preparar a los estudiantes para el futuro. Primero en habla inglesa. Entonces, nuevamente, esto lo rankea tercero dentro de 50 economías donde acá se analiza las políticas de educación, el ambiente de enseñanza, el desarrollo social y económico también del país. Número 17 en el mundo para, nuevamente, la educación adulta a nivel terciario. Nueva Zelanda
es uno de los países donde en general es de los mejores educados a nivel terciario. Esto obviamente habla de una población de entre los 25 y 64 años, entonces nuevamente un sistema educativo sólido. Y número séptimo, en Asia y Oceanía para innovación, número 25 en el mundo. Y obviamente todo esto también se van sustentando en un sistema educativo que promueve, que incita, que celebra también la innovación. Y la innovación no solamente la podemos ir conociendo en quizás para nosotros las apps o inventar, digamos, el gran descubrimiento. A veces la innovación nace de pequeñas cosas. La innovación es hacer las cosas de una manera diferente y de una manera quizás más eficiente. Y nosotros podemos también celebrar esa innovación día a día. Brevemente sobre nuestro sistema educativo, Nueva Zelanda tiene un marco nacional de cualificaciones en donde todas nuestras cualificaciones tienen un nivel del 1 al 10, donde el número 10 es la más alta y es el programa de doctorado. Contamos con un sistema de educación superior que está compuesto de universidades. Tenemos 8 universidades que son todas públicas. Tenemos 16 institutos de tecnología, también públicos, que ahora se han fusionado en uno solo, y alrededor de 400 instituciones privadas. Todas ellas forman parte de nuestro sistema de educación superior, en donde todas las cualificaciones están, digamos, reconocidas y hay una progresión entre ellas. Esto hace que el sistema y nuestras cualificaciones sean reconocidas en más de 50 países del mundo. Entonces, nuevamente, porque cuando hablamos de estudiar en Nueva Zelanda, quizás mucha gente piensa, voy a ir a estudiar en Nueva Zelanda y me voy a radicar allá. Pero nosotros no, si bien es una posibilidad, obviamente, también de las herramientas que queremos entregarles como Nueva Zelanda es la ventana al mundo. Partiste tu educación en Colombia, por ejemplo, tu pregrado, fuiste a hacer tu posgrado a Nueva Zelanda y de ahí eres un ciudadano del mundo. Puedes ejercer, trabajar en donde tú desees, donde el viento, como dicen, el viento te lleve. Quizás una de las características o lo que nosotros más promovemos para estudiar en Nueva Zelanda es la gran beca que tenemos como gobierno para los estudiantes internacionales que quieren hacer su programa de doctorado en Nueva Zelanda, en donde todos los estudiantes internacionales pagan o cancelan su matrícula anual como estudiantes domésticos. Esto quiere decir que un programa de doctorado en Nueva Zelanda tiene un costo entre $6,000 americanos el año aproximadamente. Hacemos fácil traer a tu familia también, si estás casado o convives con tu pareja, puede aplicar a una visa de trabajo. Si tienes hijos en edad escolar, de los 5 a los 17 años, no van a pagar en los colegios públicos de Nueva Zelanda. Hay muchas otras información, obviamente, que nosotros les vamos a compartir en nuestro sitio web, pero creemos que esta es como uno de los grandes beneficios. Más del 50% en realidad de los estudiantes en Nueva Zelanda de doctorado son internacionales. Y esto obviamente fomenta un rico intercambio entre nuestros académicos, en nuestras instituciones, atrae y permite realizar investigación de calidad que se puede compartir con el resto del mundo también. Por eso es que este beneficio del doctorado ha hecho también que obviamente Nueva Zelanda esté mucho más conectado con el mundo, donde hay mucha investigación, pasantías. Entonces eso también es un beneficio no solamente para los estudiantes internacionales, sino que también para Nueva Zelanda. Uno de nuestros pilares de nuestra estrategia de educación internacional es la ciudadanía global. Y eso, nosotros, ¿por qué también hemos puesto un foco en la ciudadanía global? Y esa de la ciudadanía global, nuevamente no hablamos de los estudiantes internacionales en Nueva Zelanda, sino que también de los estudiantes kiwis, como se conoce a los neozelandeses, hacia el resto del mundo. ¿Y por qué es importante? Y esta es una conclusión más bien personal de por qué creo importante la ciudadanía global, porque fomenta la tolerancia. En un mundo que vemos, sobre todo en Latinoamérica, donde cada vez es más difícil a veces poder encontrar un punto de vista en común, conversar con el otro, el tener esta distinta perspectiva nos ayuda a fomentar la tolerancia, no imponer el pensamiento que tengo al otro, sino que también
escucharlo y aceptar que somos un mundo con millones de diferentes almas y diferentes pensamientos. Fomenta la empatía. Algo también que sentimos que nos hace falta, la empatía, ponerse en el lugar del otro, el conocer, el cómo te puedo ayudar. Estos son valores que yo creo que también son muy importantes que un ciudadano global debe tener. Y obviamente genera conexiones verdaderas, principalmente. O sea, una persona que estudió en Nueva Zelanda o un neozelandés que ha estudiado en Colombia tiene una conexión de por vida, y eso hace que la distancia que separa a Colombia de Nueva Zelanda se reduzca cada vez más y nos podamos ir sintiendo más cerca. Sé que a lo mejor van a querer buscar información sobre estudiar en Nueva Zelanda, así que acá está nuestro sitio web, acá van a poder encontrar mucha más información sobre nuestras oportunidades de estudios, becas, etc. Pero voy a terminar con un video que habla de por qué Nueva Zelanda, de nuestro Think New, y de por qué nosotros los invitamos a también a pensar nuevo o a hacer nuevo. Así que los dejo con nuestro video. Hola Javiera, creo que no estamos viendo tu video. ¿No? No. Ya. Gracias por avisar. Bueno, lo voy a poner en el link, en el chat, para que lo puedan ver en un ratito más. Así que esa es nuestra presentación, mi presentación por hoy. Ahora es un gran placer. Necesito ahora los voy a dejar con el profesor Leonel Alvarado, profesor de la Universidad de Massey en este momento, que nos acompaña desde Wellington para que ya nos dé inicio a su charla esta tarde. Y creo que tengo que dejar de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, Javiera, por favor, para que el ¿Le profesor pongo acá Leonel... Stop Presenting o no? Sí, es el cuadrito con una X. Esto terminará la presentación para todos. To Sí, sí, switch presenters. Stop presenting nomás le pongo, ¿no? sí, normal. Ok, perdone. Perfecto. Muy bien, perfecto, ¿sí? Bienvenido. Gracias Javiera, gracias Milena, Carlos, Sandra, a todos por la invitación y por facilitar este encuentro, y a todos ustedes que se han animado a unírsenos, y a los amigos y amigas de la Sabana, un gusto estar con ustedes. Les hablo, como decía Javiera, desde Wellington, o sea, desde el futuro, y les cuento que en el futuro hace mucho sol. Es un día muy lindo acá en Wellington. Y lo que me gustaría compartir con ustedes es un vallenato antipódico. El vallenato es un tipo de música que me gusta mucho. Doy un curso acá en la Universidad de Música Latinoamericana, y hablamos obviamente de vallenato, pero les prometo que no voy a cantar. Solamente lo vamos a contar que oigo este vallenato, y vamos a hacer un vallenato desde Bogotá hasta las Antípodas, y he estado escuchando vallenatos últimamente, y hoy, por ejemplo, estaba escuchando de Rafael Escalona, que lo cantan los hermanos Zuleta, La creciente del César. Obviamente ustedes conocen el río César, y me encantó esta cita de porque al cariño mío nada importa un río crecido, ¿no? Porque, bueno, el Pacífico es eso también, un río crecido, ¿no? Ese océano que nos separa y nos une. Y les prometo que en este vallenato que compartiré con ustedes hoy, que compartiremos, no habrá despechos amorosos, no habrá pleitos, no habrá disputas. Será un vallenato de otro estilo, creo yo. Habrá
cuentos de migraciones. Yo sé que ese es uno de los temas del vallenato. También hay un vallenato migratorio, ya sea de la costa a Bogotá, por ejemplo, o a otros países, e incluso a Nueva Zelanda, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Acá se escucha vallenato también, se comen arepas, ¿no? Bandeja paisa, etcétera, etcétera. Y de hecho, quiero compartir con ustedes esta bandeja paisa, que esta es una bandeja viajera, y que a mí me cautiva ese tipo de comida, porque me parece que es una metáfora latinoamericana, en la que encontramos tanta historia y tantos mundos reflejados en un plato, y sabemos el efecto que tiene una bandeja paisa. Sin duda recuerdo la primera vez que probé en Medellín, y había dos tamaños, el pequeño y el grande, y yo, porque quería probar una bandeja de verdad, pedí una grande y no sabía lo que me esperaba. Me esperaba algo así, más o menos. Y me cautiva a mí que en la bandeja paisa haya todos estos elementos. Tenemos carne que llegó de Europa, ¿no? El cerdo de Europa, vaca de Europa, res, ¿no? Frijoles de Centroamérica, que eran parte de la dieta maya, maíz aquí en la arepa también de la dieta maya. Tenemos el cilantro, tenemos el arroz asiático, tenemos los huevos. ¿De dónde son los huevos? ¿No? Tenemos el plátano africano, tenemos el aguacate azteca, aguacate mexicano, tenemos el tomate azteca también. Es decir, no sé si se me haya pasado algún elemento, pero vemos cómo hay en este plato una gran riqueza cultural, ¿no? Una gran identidad americana, que refleja ese encuentro de las culturas que propició la colonia, con las consecuencias pues que ya sabemos, ¿no? Entonces, obviamente, al consumir una bandeja paisa, estamos consumiendo todas estas culturas, están entrando en nosotros y nos están redefiniendo. Y eso a mí me cautiva, porque vemos cómo en la comida latinoamericana se refleja una de las características esenciales de nuestra cultura, que es la cultura barroca, ¿no? La cultura latinoamericana es barroca, y este mismo encuentro, esta misma conversación, esta batalla de elementos, porque vemos que acá tenemos muchos elementos con sabores tan fuertes, los encontramos también en otros espacios, los encontramos en la música. Nuestra música es el resultado de ese encuentro de cultura, de esa fusión cultural que encontramos en el vallenato, o en la salsa, o en la cumbia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el bolero también. Y también lo encontramos en la arquitectura, ¿no? Si visitamos iglesias barrocas y vemos, por ejemplo, los altares, ¿no? Con esa gran profusión de elementos. Entonces la comida nos refleja completamente. Y veamos la diferencia entre ese plato colombiano y este plato que resume parte de la identidad kiwi, neozelandesa. Y de hecho, bueno, hoy es viernes acá, y hay una tradición de los viernes por la noche, pasar por unos comedores, unos puestos que hay, bueno, son comedores que hay como cafeterías de barrio, y comprar lo que se llama fish and chips, ¿no? Chips se le dice acá a las papas fritas. Y tradicionalmente las servían en periódicos, así como esta que está acá, porque es parte de la herencia inglesa. En algunos lugares creo que todavía lo sirven en periódicos, ¿no? Esto ocurría también en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora lo que hacen es que los envuelven en papel de empaque. Entonces es común ver a la gente que sale de estos cafés, de estos comedores de barrio, con su paquete de papel de empaque, en el que lleva pescado y papas fritas bajo el brazo. Se ve caminando a la gente, es muy común. Lo hacen mucho los estudiantes, es muy común entre los estudiantes, porque es una comida barata que llena mucho.
Entonces ustedes pueden gastar, no sé, que $3, $4 o algo así en una comida que los llena y luego la acompañan con cerveza, etcétera, ¿no? Pero algo que me parece muy interesante es que esta comida no existiría sin las papas andinas, ¿no? Entonces la cultura neozelandesa se caracteriza por eso, por absorber influencias de otras latitudes, ¿no? Desde, obviamente, la llegada de los indígenas maoríes. Se ha ido sumando toda una serie de influencias culturales y esto se refleja en las ciudades mismas, en la arquitectura, en la comida, en la música, en la forma de ser de los kiwis. Se refleja también, por ejemplo, en el café. Acá se puede consumir café colombiano, café nicaragüense, etcétera, etcétera. Entonces, este plato de los fish and chips es un ejemplo que obviamente no tiene las mismas dimensiones culinarias, ¿no? Ni el mismo impacto que una bandeja paisa, pero que también es el producto a otra escala de un encuentro de culturas. Y a pesar de que nos separen varios miles de kilómetros a través del Pacífico, el contacto entre Nueva Zelanda y Latinoamérica ha existido desde cientos de años. Por ejemplo, tenemos acá este árbol, que es un árbol sagrado para la cultura maorí, que es el kauri, y el nombre les podrá sonar a ustedes porque es un árbol originalmente de Chile, y en Chile hay un árbol que se llama pehuen, y que es un árbol de la familia de la araucaria, y de ahí viene el nombre kauri, ¿no? Cuando Nueva Zelanda, Oceanía y Sudamérica estaban unidos en ese famoso continente de Gondwana. Entonces, luego se separaron y acá quedaron algunos remanentes de ese primer contacto geográfico. Y así que nos llegó el kauri, que existe acá, es un árbol enorme, y especialmente es un árbol que está al norte del país. Profesor Leonel. Se hace, dígame. Perdón interrumpirlo, profesor. Nos dicen de los asistentes que sí es posible poner su pantalla completa. Completa, muy bien. Sí. Gracias, perfecto. No, muchas gracias. Sí, entonces, y porque de hecho, ¿no? El kauri se merece una pantalla completa por ser un árbol enorme. Entonces, ya existía ese contacto a través de las aguas y, como ustedes saben, ¿no? Con respecto al vallenato, uno de los temas esenciales del vallenato es precisamente la geografía. Es un tipo de música que recorre muchas geografías, que es lo que estamos haciendo acá en esta conversación. Y también otro elemento que es esencial en la comida neozelandesa es el camote, ¿no? La papa dulce o camote es fundamental acá, se encuentra por todas partes y uno puede, de hecho, en ese lugar del fish and chips, en ese comedor, pedir papas fritas o pedir el camote frito, ¿no? Es común. Y es esencial, sobre todo en la dieta maorí, en la dieta del Pacífico. Y este pescadito de chocolate que se llama chocolate fish, como sabemos, ¿no? Chocolate azteca. Entonces es también muy común, es parte de la identidad. Lo que hace entonces Nueva Zelanda es que absorbe estos elementos de otras culturas y los integra a su propia identidad culinaria, a su identidad cultural, a su identidad nacional. Es un país que está muy abierto y que ha estado abierto desde hace mucho tiempo a todo ese tipo de influencias, y esto se refleja, como les decía, en muchos aspectos de su vida. Y de hecho quería compartir con ustedes, hablando de geografía, vamos a ver si puedo compartir una canción que no sé si puedo compartirla. Vamos a ver si puedo compartir una canción que me famosa, que fue la primera canción que, bueno, no importa, no, creo que no la puedo compartir por la cuestión de la, bueno, no importa, ¿no? Vamos a, después les puedo compartir el video si quieren, ¿no? Entonces,
Lo que ocurrió con Nueva Zelanda es que llegan acá en el siglo XIX los ingleses y comienza ese proceso de colonización. Obviamente los maoríes ya estaban establecidos acá en las dos islas del país. Es un país que se compone de dos islas y ocurrió todo un proceso de colonización similar al que ocurrió en otros países como en Australia o en Estados Unidos, en Argentina, y de hecho estos países tenían en Europa agencias que promovían la migración hacia el país y que había promesas sobre todo de tierra, ¿no? Y de trabajo. Entonces se creó lo que se llamaba la New Zealand Company en el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX se promueve mucho esto y llegan europeos, muchos europeos al país, a varias partes del país y todavía se encuentra a lo largo del país a dónde llegaron estos los europeos y hay herencia escandinava en alguna zona, herencia italiana en otra, herencia escocesa en otra, etcétera, ¿no? Y sobre todo el Pacífico también en otras partes del país. Entonces se promueve toda esta idea y esto, como les decía, lo encontramos en otros países del mundo también, ¿no? Esta idea de promover en Europa la migración hacia el país, era un país que debía ser poblado. Nueva Zelanda es un país que en territorio tiene, me parece que equivale a la quinta parte de lo que es Colombia. Colombia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? 1.100.000 y algo. Nueva Zelanda 268.000 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño, ¿no? Y que obviamente necesitaba poblarse para desarrollarse, que era la mentalidad que se mantenía en el siglo XIX y como ven ustedes el tipo de trabajo que se necesitaba en esa época era sobre todo para agricultura, mecánicos, entonces comenzaba una industria, ¿no? Incipiente en esa época o trabajadoras domésticas en la ciudad y a veces se les prometía tierras, se decía que se les iba a regalar o dar acceso a tierra, ¿no? Entonces, eso fue fundamental para el desarrollo del país y para atraer y para establecer este contacto con Europa. Los inmigrantes llegaban a zonas específicas. A Wellington, por ejemplo, llegaron muchos italianos y todavía se encuentran acá zonas italianas. Excelente pizza, comida italiana acá en Wellington, que es una ciudad portuaria muy linda. Se caracteriza sobre todo, bueno, por la topografía que tiene muchos cerros y también es una ciudad pequeña de 500.000 habitantes, es la capital. Para la escala latinoamericana, pues el contraste es significativo, ¿no? Y el día está exactamente como aparece, de hoy está exactamente como aparece en esta foto. Luego a esta ciudad de Palmerston North, que es donde mi universidad también tiene un campus. A propósito, mi universidad tiene campus en estas 3 ciudades. En Palmerston North llegaron muchos inmigrantes escandinavos y todavía se encuentran esos nombres en las calles y hay zonas en esta ciudad o en otros pueblos vecinos donde todavía está esa herencia. Es una ciudad pequeñita de entre 80 y 90.000 habitantes, una ciudad típica ciudad universitaria, ¿no? Que depende de la universidad para mantener ese contacto. Es un centro muy importante de investigación. La universidad apareció allí en esa ciudad como una universidad agrícola, luego se convirtió en una universidad completa. Yo soy de la Facultad de Humanidades. Entonces, el estudio de las ciencias, de la veterinaria, de la tecnología de alimentos, se volvieron muy importantes en la ciudad y luego el estudio de la historia, de los estudios indígenas son muy importantes, el arte indígena, el estudio de las lenguas, obviamente, la lingüística, la sociología, la educación. En esta universidad se forman muchos profesores, ¿no? del país, profesores de primaria, secundaria y universitarios. Y
también la universidad tiene un campus en Auckland, y a Auckland llegaron muchos inmigrantes, obviamente europeos, y después muchos inmigrantes del Pacífico, de las islas del Pacífico, como de Fiji, por ejemplo, de Tonga, de Samoa, de las Islas Cook. Y Nueva Zelanda siempre ha tenido un contacto muy cercano con todas estas islas, y se está hablando ahora debido a la pandemia, de abrir el transporte a estas islas para que se pueda continuar con el intercambio, ¿no? Entonces, la universidad está ubicada en estas 3 ciudades, y como les decía, los inmigrantes llegaron a estas 3 ciudades y a otras partes del país también, obviamente, ¿no? Sin embargo, antes de la llegada de los inmigrantes ya existía acá la cultura maorí. Esta es la foto de un querido amigo mío que está basado precisamente en la ciudad de Palmerston North. Es un artista maorí, un gran escultor, Warren Warwick se llama, y un gran músico, y él fabrica instrumentos tradicionales de percusión, de viento. Y estas son algunas palabras maoríes que quiero compartir con ustedes. La primera es kia ora, y se las dejo para que ustedes la puedan escuchar y quizá repetir. Kia ora, casi como qué hora es, ¿no? Como kia ora, que quiere decir hola, es un saludo, hola, y también gracias, ¿no? Y que todo está bien, kia ora, ¿no? Al principio se puede decir kia ora, al final se puede decir kia ora también, o cuando alguien hable se le dice kia ora, kia ora. Luego, kapai, kapai, que el equivalente sería más o menos como chévere, todo está muy bien, excelente, ¿no? Kapai, kapai, todo está muy, muy bien. Y luego, haere mai, que es bienvenidos, haere mai. Y cuando uno llega al aeropuerto ve un letrero enorme que dice haere mai, bienvenidos. Y luego matewa, que es nos vemos, matewa. Así que espero que ustedes en algún momento, quienes allá nos escuchan, puedan ver esas palabras haere mai al llegar acá, y el matewa. Espero verlos a ustedes también por acá, ¿no? Matewa, y luego acá, ¿no? Haere mai, everything is kapai. Kapai quiere decir que todo está muy bien. Entonces, como decía Javier, esta es una de las lenguas oficiales del país, y la cultura maorí logró firmar con los ingleses un tratado importantísimo en 1840 en un lugar que se llama Waitangi, y esto les permitió tener una gran presencia cultural, una gran representación política, económica, ¿no? Obviamente cultural en todo el país, en los deportes, ¿no? Es muy importante la presencia maorí, en el arte maorí es extraordinario, la literatura, la música. Hay mucho hip hop maorí que es maravilloso, y los estudios indígenas son muy importantes en las universidades también. Y obviamente en las estrategias ahora, durante la pandemia, se toma en cuenta también la actitud maorí frente al bienestar, ¿no? Humano, al bienestar individual, al bienestar social. Entonces, eso es uno de los elementos que le ha permitido a Nueva Zelanda enfrentarse y manejar esta situación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, Nueva Zelanda entonces es un país que promueve, ¿no? Elementos específicos de su cultura, así como ha absorbido elementos de otras culturas, promueve también elementos, se centra en promover elementos específicos, y Javiera mencionó esto, ¿no? El sufragio femenino de 1893, promovido por Kate Sheppard, ¿no? Que es una heroína. Y acá ustedes pueden ver en el semáforo, en los semáforos de Wellington es muy interesante que uno no solo ve al hombrecito verde o rojo que nos dice cuándo detenernos o cuándo pasar, sino que también hay imágenes de mujeres, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con esa actitud que se tiene acá de la equidad, de la igualdad de género, que se promueve mucho en este país también. Acá tenemos la imagen de Kate Sheppard en ese semáforo, y lo que dice acá ella, la importancia del voto, ¿no? Que un voto es tan importante como una gota, ¿no? De rocío que cae al agua, porque eso suma otras gotas y eso permite que el pasto crezca. Y eso es una metáfora que me parece muy hermosa y muy significativa. Entonces,
el kiwi, el neozelandés, se siente muy orgulloso de esto, ¿no? Y lo absorbe, lo convierte en parte de su identidad cultural. Y, como les decía, una de las, de las características esenciales de la mentalidad neozelandesa es precisamente eso, ¿no? Que se ha centrado en algunos elementos específicos de su cultura o desde su producción, de su economía, por ejemplo, para promoverlos. Entonces, Nueva Zelanda es conocido por elementos específicos en los que se ha invertido mucho. Obviamente, hay una gran variedad, ¿no? En todo lo que se refiere a la geografía, la cultura, la economía, la identidad. Sin embargo, Nueva Zelanda es reconocido por elementos específicos en los que, digo, se ha invertido y que han tenido un éxito fundamental, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que no es solo una película, ¿no? Sino que es todo un fenómeno turístico, de identidad, cultural, económico, que llevó a crear acá un estudio cinematográfico de Peter Jackson, Weta, que ha tenido un éxito arrasador, ¿no? Por todo el mundo, y ahora ustedes sabrán que están produciendo una docena de películas de Avatar y todo eso, ¿no? Hay muchas películas animadas de efectos especiales que tienen que ver con esto. Esto ha generado muchísimo empleo, obviamente, en el país, mucha inversión, mucho turismo. Entonces, El Señor de los Anillos se convirtió en un fenómeno turístico increíble, ¿no? Entonces, esa es parte, eso es parte de esa de la mentalidad neozelandesa, ¿no? Invirtieron mucho en esto y ahora ellos pueden ver los frutos. Tienen equipos de trabajo específicos para áreas así, ¿no? Y acá este es el tour que ustedes pueden hacer si llegan a Auckland. Todo el tour del Señor de los Anillos, obviamente ustedes tendrían que buscar el anillo y llevarlo hasta Mordor y pasar por todos estos lugares. Por aquí está el Hobbiton, ¿no? Este lugar que se puede visitar, pasar por los lagos. Acá está Palmerston North, la ciudad que les mostré, donde está la universidad. Llegar a Wellington, acá está el estudio Weta, que se puede visitar, y luego cruzar este estrecho, el estrecho de Cook, cruzarlo en ferry, y mucha gente lo que hace es que cruza en ferry, alquila un auto, o si tienen auto lo llevan en el ferry, y luego pueden manejar por todo el país, por toda la isla del sur, y luego visitar los Alpes acá, los Alpes de las películas que ustedes seguramente recordarán. Entonces, ha sido un fenómeno turístico impresionante, económico impresionante, y ha generado muchísimos focos así, económicos, turísticos en las regiones también. Ha sido muy, muy interesante esto, ¿no? Es parte, pues, de esa mentalidad kiwi, ¿no? Y otro elemento por el que se conoce mucho a Nueva Zelanda es por promover los deportes peligrosos, ¿no? Como el bungee jumping que tenemos acá y que yo nunca en la vida me atreveré a hacer. Ustedes quizá lo quieran hacer, quizás sea su sueño venir a Nueva Zelanda y saltar desde una plataforma así y ver qué ocurre, ¿no? Entonces, y lo mismo se promueve dentro de las universidades, los estudiantes pues lo hacen, ¿no? Y muchos de ellos se atreven a hacerlo. Hay clubes, como este club de la universidad, por ejemplo, donde se promueve mucho el montañismo, todo lo que sea explorar, ¿no? El aire libre, explorar las montañas, las caminatas, y las ciudades están diseñadas para eso, para explorarlas, para vivir, ¿no? En los parques hay mucho parque, hay muchos senderos para poder caminar, y este es un país muy seguro. Y creo que quienes vivimos acá, quienes llegamos acá de otras regiones, apreciamos muchísimo esa característica del país, el hecho de que sea un país tan seguro en el que se pueden realizar todo este tipo de actividades sin ningún problema, ¿no? El país se siente muy orgulloso de eso también. Entonces, promueve muchísimo todas estas actividades al aire libre, y ese se ha convertido en otro producto de exportación. Y obviamente hay en las universidades estudios, ¿no? Hay centros para el estudio de deportes, por ejemplo. En mi universidad hay un centro muy importante para el estudio de deportes,
de todo este tipo, ¿no? Entonces, se ha encontrado un nicho, ¿no? Como por ejemplo o El Señor de los Anillos, y se lo explota de muchas maneras y se ve desde varios ángulos, y esto tiene que ver con las innovaciones de las que hablaba Javiera, y que ha sido muy exitoso, ¿no? Porque existe siempre acá la conciencia de que es un país pequeño. Entonces, al tener pues esa conciencia, el gobierno y la gente se da cuenta de que debe centrarse en algunos elementos específicos y hacerlo bien, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Y luego el país es muy reconocido por la agricultura, ¿no? Por la innovación en la agricultura, y es común encontrar acá estudiantes colombianos. Yo he encontrado acá estudiantes del Valle del Cauca, por ejemplo, ¿no? Que vienen a estudiar agricultura o vienen a estudiar veterinaria. Estudiantes de Chile llegan muchos acá, de México, bueno, de varios países de Latinoamérica. Algunos llegan con esa beca que mencionó Javiera, ¿no? La New Zealand Aid, y vienen a estudiar para luego llevar todo ese conocimiento a sus países, ¿no? O para convertirse en profesores de las universidades, como es lo que ocurre en mi universidad, donde hay profesores latinoamericanos también. Entonces, esto es a nivel de estudio. Pero también a nivel de industria, la industria lechera del país es de las más grandes del mundo, ¿no? Y que funciona a nivel de cooperativas, y luego también la industria agrícola. Pero lo interesante es que esto promueve la innovación, pero también el desarrollo regional. Se ha involucrado mucho a las comunidades, ¿no? A los pueblos, por ejemplo, no solo a la producción, sino también al estudio. Entonces, estas haciendas, ¿no? Estas granjas están dispersas por todo el país, y las universidades son centros de investigación muy importantes. Hay un trabajo constante entre el gobierno y las universidades. Entonces, los estudiantes participan mucho en proyectos de investigación liderados por las universidades y financiados en muchos casos por el gobierno o por la empresa privada. Hay muchos centros de investigación muy importantes, por ejemplo, estos drones que ustedes pueden ver acá, ¿no? Diseñados por estudiantes de la universidad. Esto es muy, muy común en el país. Y obviamente no existe la exportación de productos agrícolas y de ganadería al mundo, ¿no? De nuevo, teníamos turismo, teníamos acá agricultura, ganadería, que son elementos específicos que el país promueve. Y otro elemento, como mencionó Javiera, es la educación, ¿no? Ha sido otro rubro muy importante de la economía del país. Y algo que obviamente a mí me parece me parece fundamental, ¿no? Por ser del área de humanidades, es el hecho de que no solamente se ve el aspecto económico, ¿no? de la educación, ¿no? Si no sería aborrecible, sería terrible que así fuera, ¿no? Sino que se ve el contacto cultural, ¿no? Y me encanta lo que dice acá, por ejemplo, ¿no? Que es más allá de lo económico, ¿no? Sino lo que los estudiantes internacionales reciben acá, pero también lo que ellos traen acá, ¿no? Entonces, ese contacto cultural se promueve constantemente en todas las universidades a nivel de todo el país, y por tratarse de un país pequeño, la gente está consciente de la presencia de los estudiantes internacionales acá, de todos los niveles, ¿no? Estudiantes desde secundaria hasta la universidad, y los estudiantes que luego también están haciendo sus proyectos de investigación en la comunidad. Existe un contacto interesante y constante entre los estudiantes, las universidades, la comunidad, más allá del aula o más allá de los aspectos económicos. Entonces, depende obviamente del área de estudio que a cada quien le interese, pero el enfoque siempre es el mismo, ¿no? Los proyectos de investigación siempre permiten hacer esos vínculos
que son muy importantes. Entonces teníamos la agricultura, la ganadería, el turismo, la educación como elementos esenciales. Y todo forma parte de ese espacio cultural que es enriquecido por los emigrantes que llegan desde el siglo XIX, los inmigrantes que llegan ahora, por la cultura kiwi, que es la cultura maorí, que es la base, ¿no?, esencial de este país, y que proyecta una imagen que es muy positiva del país. Y también un elemento que es muy importante acá en el país es el estudio del medio ambiente, y sobre todo en estos tiempos de crisis en los que estamos ahora, ¿no? Y el gobierno siempre está implementando medidas con visiones hacia el futuro, ¿no? Esto es muy importante. Y obviamente la presencia latinoamericana acá es muy importante y se ha incrementado, ¿no? Este es un país que en los años 70 se abrió a los refugiados políticos latinoamericanos. Llegaron acá muchas familias chilenas, ¿no? Entonces, y continúa ese flujo migratorio desde Latinoamérica, desde Asia, desde África. Es un país que se ha abierto constantemente a eso y que se ha enriquecido precisamente por eso. Tanto que ustedes acá pueden encontrar un buen restaurante colombiano en Oakland, por ejemplo, pueden comer arepas, no tendrían que sufrir por eso, ¿no? O la bandeja paisa, se puede encontrar también los productos, ¿no? El café, como decía, los eventos culturales, ¿no? Es un país en el que ahora que entramos al verano y que las medidas establecidas durante la pandemia nos permiten, pues ya entraremos a época de festivales en las calles, ¿no? De carnavales. Esta es una imagen de un estadio de fútbol, ¿no? Cuando me parece que fue el campeonato de la Sub-20, cuando Colombia vino acá a jugar, y recuerdo haber visto un partido de Colombia acá, ¿no? Entonces, es un país muy abierto a eso, a este contacto cultural, y esa idea de que el inmigrante llega a ciertas áreas, como ocurría antes, existe, pero ha ido cambiando, se ha ido transformando a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, el contacto es fundamental, y de hecho ahora el país ya se está abriendo, debido a las medidas implementadas, a la llegada de trabajadores de otros países y de estudiantes, ¿no? Esta semana se ha estado hablando de permitirle a los estudiantes de maestría, doctorado, que vuelvan a continuar con sus estudios, a terminarlos, ¿no? Entonces, siempre existe esa idea de una política que está viendo hacia el futuro, ver cómo se pueden implementar ese tipo de medidas. Entonces, como podemos ver, el hecho de que se trate de un país pequeño ha permitido que el país se pueda enfocar en algunos aspectos específicos, ¿no? Y que además se pueda promover un contacto cultural que ha sido parte de la identidad de este país desde el inicio, desde la llegada de los maoríes. Y el hecho de que la cultura maorí sea, en cierto sentido, homogénea, ha permitido también, ¿no? Ese mismo contacto, de que se hable una sola lengua indígena, ¿no? No ocurre lo que ocurre en muchos países de África, ¿no? de Latinoamérica, en la que se hablan muchas lenguas indígenas. Acá no, se habla solamente una lengua, con algunas variantes regionales, obviamente, pero eso ha permitido a que ese contacto sea mucho más homogéneo, y a que la cultura indígena tenga tanta relevancia en el país. Entonces, esto, como les decía, se refleja en muchos aspectos, ¿no? Y entonces, esto es parte de ese vallenato que quería contarles a ustedes, y que tiene que ver con toda ese viaje constante a través de las geografías, esas crecientes de ríos que tenemos que cruzar para poder llegar y para poder encontrarnos, ¿no? A pesar de que se trate de océanos, y como les decía, es un vallenato con mucha geografía, con muchas culturas, con muchos sabores, pero sin despechos pasionales para nada, ¿no? Obviamente ustedes recuerdan estas palabras, ¿no? Kiora,
como les decía, kia ora, que es hola y también gracias, y matewa, que es nos vemos. Y acá termino con estas imágenes típicamente kiwis, el pajarito, el ave, el ave kiwi que no vuela. Sin embargo, los kiwis son grandes viajeros, ¿no? Viajan muchísimo y es común que nuestros estudiantes hayan estado en Colombia y en muchas partes del mundo. Siempre hay un kiwi, se dice, en cualquier parte del mundo. Y este es un postre que se llama pavlova, debido a la bailarina rusa, que tiene acá fresas y que tiene kiwi, la fruta, ¿no? Y es un postre para todo el año, pero especialmente para el verano. Y tenemos acá la ovejita que es parte también de la tradición neozelandesa. Llegó un momento en que Nueva Zelanda tenía 50 millones de ovejas, por ejemplo, ¿no? Exportaba muchísimo algodón, ¿no? Muchísima lana, perdón. Entonces, y es parte también de la cultura kiwi. Entonces, kia ora, amigas y amigos, y matewa. Muy bien, muchas gracias. Kia ora a Leonel por la presentación. Debo reconocer que me dio mucha hambre y me dio mucha nostalgia de mis años en Colombia. Añoro una bandeja paisa con una buena arepa ahí, pero bueno, espero pronto volver a saborear esos sabores ricos de Colombia. Carlos, nosotros hemos terminado, no sé si quieres tú ayudar con las preguntas o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá somos un ambiente bien acogedor, así que no sé si alguien quiere hacerla por el chat o definitivamente prender su micrófono y compartir. Acá, bienvenidos todos los comentarios. Pues Javiera, profesor Leonel, a ver si aprendimos la lección. Kia ora. Kia ora por esta presentación. Capaz. Estuvo muy capaz, la verdad. Muy capaz, estuvo muy perdón. capaz, Ahí excelente. Ya fue integrado al español colombiano. Estuvo muy capaz. fue interiorizado estas expresiones, pero de verdad muy enriquecedora, muy interesante, digamos, lo que uno puede, digamos, interpretar por esa explicación del profesor Leonel de cómo se compone una bandeja paisa y qué tan rica puede estar culturalmente, pues la verdad, gratamente sorprendido, personalmente lo digo, pues porque uno pues, seguramente no lo ve así, lo ve uno más de pronto de una manera más local, ¿no? Pero sí, efectivamente, bellísimo, bellísimo. Muchas gracias por este vallenato, profesor Leonel. Bastante ilustrativo y muy enriquecedor. Y Javiera, pues por supuesto. Muchas gracias por tu presentación y por contarnos acerca de Think New Zealand y esta nueva apuesta del gobierno neozelandés. No sé si tengamos preguntas, abrimos como el panel de preguntas a través del chat. Mientras los asistentes se motivan a hacer una pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta, Javiera, y es volviendo un poco como a esas oportunidades que ofrece Nueva Zelanda para los estudiantes en términos de becas. Tú mencionaste algunas. No sé si de pronto nos pudieras dar detalle de algunas de estas oportunidades para los estudiantes y o profesores. Sí, no, con mucho gusto. Yo no me quise extender mucho porque obviamente en nuestro sitro hay, digamos, también más información o definitivamente los invito a revisar, por ejemplo, la página web de MASI y de nuestras universidades. Pero yo diría que tenemos como 3 componentes importantes de beca. La general que le nombraba yo es la de los programas de doctorado, que eso ya en sí, digamos, es como la gran beca de Nueva Zelanda. Existe la New Zealand Scholarship Program, que esta es una beca del gobierno de Nueva Zelanda a ciertos países, digamos, del mundo, dentro de los cuales Colombia es uno de esos países elegibles. Esta es una beca que financia programas de posgrado, lo que sería el equivalente en Colombia a una especialización, por ejemplo, maestría,
y doctorado en 2 áreas. Leonel también en su presentación hablaba un poco de las áreas prioritarias de Nueva Zelanda. Una de estas es desarrollo agrícola, pero no hablamos netamente, siempre a lo mejor tendemos a pensar agricultura. Para Nueva Zelanda el desarrollo agrícola también tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con ciencias sociales, tiene que ver con temas de innovación, de inclusión. Entonces, hablamos en realidad de muy amplio espectro en temas, digamos, de desarrollo agrícola y energías renovables. El 83% de la energía de Nueva Zelanda es de origen renovable. Y por lo tanto, en ese sentido, Nueva Zelanda también tiene muchísima expertise digamos, en las becas y en este conocimiento. Hay muchas otras becas, nuestras universidades, por ejemplo, en particular, tiene un convenio con Colfuturo, que la convocatoria abre a principios de enero. Entonces, también hay beneficios también para los becarios y beneficiarios de Colfuturo del crédito beca. Y obviamente están otros tipos de becas, incluso a veces por las mismas universidades. Entonces, que pueden ser becas completas, becas parciales, lo que le llaman como awards, que a veces donde te van dando un beneficio, digamos, por año. Y una vez estando en Nueva Zelanda, también es fácil integrarse en este como sistema. Muchas veces aparecen muchas oportunidades de financiar investigación estando dentro de las mismas universidades, ya sea porque por ejemplo, no sé, aquí voy a poner un ejemplo inventado, pero en el departamento donde está Leonel se pueden haber ganado un proyecto de investigación con el gobierno de Nueva Zelanda y para desarrollar ese proyecto van a necesitar estudiantes doctorales o que hagan investigaciones a nivel de maestría y van a poder beneficiar, por ejemplo, y van a poder pagar o la matrícula o en algunos casos hasta la manutención, por ejemplo. Entonces, hay muchas oportunidades estando, nosotros decimos, dentro del ecosistema universitario y hay otras que te permiten llegar a Nueva Zelanda. Siempre esto es importante hacerlo con una muy buena planificación. Carlos, tú que estás también en el mundo internacional, sabes que esto no ocurre de la noche a la mañana, es una planificación de a veces 2 años, quizás un poquito más. Entonces, los invitamos a que nos están acompañando a empezar a planificar este camino hacia Nueva Zelanda. No sé, Leonel, ¿quisieras agregar algo más? Sí, no, claro que sí. Como decías, ¿no? Las universidades tienen becas específicas. A veces, aunque no se esté en el país, ¿no? Pero generalmente cuando se está acá. Por ejemplo, los profesores de todas las facultades tienen fondos de investigación y sí necesitan estudiantes de maestría o de doctorado, generalmente de doctorado, ¿no? En mi facultad de humanidades, por ejemplo, hay 2 convocatorias al año, ¿no? En enero, la otra sale en julio. Para estudiantes de doctorado. Y ahí ya son becas específicas para estudiar cualquier área, educación, sociología, historia, lingüística, etcétera, ¿no? Desarrollo, por ejemplo, ¿no? Sustentabilidad. Hay toda una cantidad de áreas, ¿no? de investigación que están enfocadas ya a partir de esas becas, ¿no? Profesores que tienen esos proyectos de investigación, ¿no? A los que los estudiantes se pueden postular, ya sea desde Latinoamérica o sobre todo cuando se está acá, ¿no? Casi siempre existe ese tipo de transición. Y los doctorados, además, hay que mencionar que acá son doctorados de investigación esencialmente, son doctorados de 3 años, ¿no? De trabajo intensivo, 3 años, se completa el doctorado, es mucho, mucho trabajo, pero bueno, es poco tiempo para eso. Son proyectos de investigación enfocados en un área específica. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué hora, Javier? ¿Qué hora, profesor Leonel? Aquí tenemos otras preguntas en el chat. Bueno, ya creo que el tema de las becas, ya Javier ahondó un poquito más. Nos preguntan temas de examen internacional. Me imagino que la pregunta que tú haces, Laura, se refiere a requisitos de lengua. Eh, ¿Hay algún tipo de mínimos o me imagino TOEFL o un IELTS o bueno, qué sé yo, algún examen internacional que se esté pidiendo?
para estas Si becas? quieren, yo contesto por aquí. Yo soy Sandra de la Universidad de Massey. Estoy en lo que es reclutamiento, todo el proceso de admisiones y todo eso. Aceptamos diversos tipos de exámenes de inglés, IELTS, TOEFL, Cambridge, hay uno que se llama PTE también. Necesitan tener para maestrías y posgrados un equivalente a un IELTS 6.5 con todos los bandos 6. Para los pregrados necesitan un IELTS 6, todos los bandos 5.5, o digamos el equivalente en cualquiera de las otras opciones. Para admisión a posgrados, a las maestrías, en la mayoría de los programas se les pide que hayan hecho un pregrado en la misma área, a menos que sea en la escuela de negocios, por ejemplo, que suelen ser más generosos, un MBA o un Master of Management, pueden venir con un pregrado de cualquier área, pero digamos, si quieren hacer una maestría en historia, pues realmente se les pide que tengan un pregrado en historia. ¿Qué hora, Sandra? Muchas gracias. Alejandra nos pregunta, dale, Javiera, ¿quieres No, complementar lo que algo? quería poner es que en el chat puse el sitio web de becas. Este sitio está en español, entonces también para que ahí van a poder encontrar también un buscador de becas, así que como que se pueden, digamos, ayudar con ese sitio mientras tanto. Muchas gracias, Javiera. Alejandra nos pregunta, ya a propósito de lo que mencionaba el profesor Leonel, creo que puede ser por allí. ¿Tienen alguna recomendación para nuestros investigadores que quieran encontrar oportunidades de estancias de investigación a nivel doctoral o postdoctoral en Nueva Zelanda? ¿Nos podrían de pronto compartir información o guiarnos de dónde podemos encontrar estas convocatorias? Pues ya que tenemos aquí al profesor Leonel de pronto de Massey o de otras universidades. Leonel, ¿quieres contestar tú o No, contesto yo? contesta. Bueno, como les decía el profesor Leonel, los doctorados son meramente de investigación. Entonces, las vacantes para doctorados, básicamente el reto más fuerte es encontrar un supervisor en el área que el estudiante está interesado que tenga tiempo de supervisarlos. Digamos, aparte de los requisitos meramente académicos, de haber hecho una maestría con una tesis, una maestría de investigación, necesitan también, la universidad necesita localizar a alguien que lo pueda asesorar, porque realmente el doctorado es 1 a 1, no es que están en un salón de clases, el profesor con el estudiante y el estudiante dice qué quiere investigar. Entonces, la recomendación por parte de la Universidad de Massey es, antes de enviar su solicitud de admisión al doctorado con Massey, investiguen cuáles son las áreas de investigación de la universidad, entren a la página de Massey, hasta la parte de abajo de la página oficial, tiene buscadores de expertise, le llaman. Entonces pueden buscar qué profesores, tiene el listado de los centros de investigación de la Universidad de Massey. Entonces hagan su propia investigación primero, vean si Massey es lo que ustedes están buscando, empiecen a contactar académicos, no para la admisión, sino para detectar si hay alguien que los pudiera supervisar o les pueda referenciar a dónde irse. Por lo mismo que Nueva Zelanda es muy pequeño, también les quería decir, si ustedes contactan a un profesor de Massey para un programa donde Massey no es muy fuerte, muchas veces el mismo profesor les va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú estás buscando, los meros expertos en eso son los de la Universidad de Otago. ¿Por qué no los contactas a ellos? Hay una apertura, una comunicación interinstitucional muy abierta. Entonces, más que nada es que ustedes vayan investigando, vayan buscando dónde está ese profesor que ustedes están buscando, ese experto que les va a dar el doctorado en el área que ustedes realmente están interesados, no algo a medias. Y como dice Leonel, el doctorado es mínimo 3 años, algunos estudiantes duran 4 o hasta 5 años en el doctorado. Entonces, tienen que encontrar un área de investigación que les guste, que realmente les interese, y un profesor con el que se entiendan bien. Digo, no quieren tener ahí conflictos a la mitad del doctorado si están de acuerdo en la opinión del profesor o no. Leonel, yo ahí me gusta, perdona Carlos que te interrumpa, pero la pregunta iba más bien enfocada para la pasantía doctoral, más que el programa de doctorado. Entonces, ese es, digamos, una aplicación diferente, y aquí sí me gustaría que a lo mejor Leonel nos pudiera como guiar cómo podemos hacerlo. Nosotros como Education New Zealand igual podemos ayudar, sobre todo cuando el profesor tiene a lo mejor ya la temática en la cual está haciendo su doctorado, y de acuerdo con nuestra base, por ejemplo, de profesores, ponerlos en contacto, porque la pasantía doctoral es un periodo a veces que son 3 meses o 6 meses. Entonces, no sé. Sí, claro.
Claro, por supuesto, ocurre eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos programas de profesores visitantes, ¿no? Un profesor visitante que llega acá y que realiza un proyecto de investigación con otro profesor de la universidad durante 6 meses o un año incluso. Muchas veces los profesores vienen con financiamiento de su propia universidad, tienen un sabático, por ejemplo, hemos tenido profesores de varios países, de Colombia, de Brasil, ¿no? De Chile. Y lo que tiene que hacer, a veces ya existe un contacto, profesores que se han conocido en una conferencia, por ejemplo, en un congreso, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo más fácil. Pero si no existe ese contacto previo, otra vía puede ser que las universidades tengan ya un acuerdo, ¿no? Y eso nos ha ocurrido en algunos casos con otras universidades también. O si no, que depende del área que le interese al colega colombiano en este caso, pues que busque en la universidad, si le interesa algo, por ejemplo, de sociología, digamos, o de educación, ¿no? De buscar en esa facultad y ver, porque en el sitio de la universidad están las áreas de investigación de cada profesor, ¿no? Y eso se puede enviar un mensaje directo y especificar cuál sería el proyecto y si existe interés. Hay mucho interés acá, por ejemplo, en copublicaciones, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa un proyecto de investigación y copublicar, es un país que enfatiza muchísimo eso, que invierte mucho en la publicación, en las publicaciones académicas, ¿no? Como ocurre en otros países, ¿no? Entonces, es un área que es de mucho interés acá y esa sería una forma de hacerlo también, contactar directamente a un profesor según el área que le interese al colega colombiano o alguien que haya terminado el doctorado en Colombia, por ejemplo, y que quiera hacer un posgrado, sería de la misma manera, ¿no? Contactar a un profesor, ver el tipo de investigación que tiene el profesor, explorar la posibilidad de financiamiento acá, ¿no? Directamente con el profesor, porque siempre hay muchos proyectos de investigación financiados por el gobierno o por empresas privadas, ¿no? Esas serían algunas vías para poder hacerlo. Pero repito, existe muchísimo interés en todo el país desde hace varias décadas, mucho interés por Latinoamérica, ¿no? Es un país que tradicionalmente veía hacia Europa. En el caso, por ejemplo, de nuestra área, se veía mucho hacia España, por ejemplo, se veía mucho hacia Inglaterra, pero se ha invertido muchísimo últimamente en ese contacto con Latinoamérica. Hay muchos acuerdos con universidades latinoamericanas. Tradicionalmente en mi universidad se realizaban muchos proyectos de investigación con universidades colombianas en las áreas de negocios, de veterinaria, de agricultura, etcétera, de medio ambiente, o con universidades chilenas, pero se ha expandido a otras áreas, ¿no? Tengo compañeros que tienen proyectos de investigación sobre migración, sobre sociología, sobre educación, por ejemplo, en Latinoamérica. Así que Latinoamérica interesa muchísimo acá, en Nueva Zelanda. Ya que lo menciona profesor Lionel, y en ese sentido y en línea con lo que acaba de mencionar, a los estudiantes de Massey, por ejemplo, ¿les gustaría de pronto venir a Colombia, a La Sabana en este caso? Por supuesto. Y de hecho hemos llevado ya grupos de estudiantes, gracias al trabajo que Javiera realiza allá y a Education New Zealand se abrió hace unos años una beca para estudiantes neozelandeses que vayan a Latinoamérica y hemos enviado ya algunos grupos de estudiantes. Hay becas para, bueno, Javiera lo puede explicar mejor que yo, becas para grupos y becas individuales y hemos enviado estudiantes en grupo y también individualmente a Colombia y otros países de Latinoamérica, ¿no, Javiera? Sí, esta es la Prime Minister Scholarship for Latin America, así que bueno, obviamente este año ha estado suspendida desafortunadamente, pero hemos contado con, de hecho, para la Prime Minister Scholarship, Colombia es el destino número 1 dentro de los países en Latinoamérica, así que estamos en este momento pensando cómo podemos seguir teniendo, porque como lo habíamos nombrado, la ciudadanía global no es algo que solamente queremos para los estudiantes internacionales en Nueva Zelanda, sino que también para los estudiantes neozelandeses. Es muy importante. Así que aquí también, Carlos, dejo la ventana abierta para que podamos seguir conversando,
porque obviamente creemos que durante el próximo semestre esta movilidad se va a poder realizar de manera virtual, quizás no de la manera tradicional como la hemos estado haciendo por el semestre o los grupos, pero sí tratar de buscar a lo mejor algunas oportunidades en comunes para alguna movilidad virtual a través de talleres o algo que podamos organizar. Así que aquí también dejamos las puertas abiertas para conversar sobre eso. Pero por sabemos supuesto, Javiera. sabemos que habrá otras bandejas paisas en nuestro futuro, ¿no? Porque los estudiantes quedaron fascinados con la comida colombiana, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Ese futuro nos está ahí esperando. Esos viajes se van a reanudar en algún momento. Y también existen acá ese intercambio, esos cursos, y creo que Sandra puede hablar de esto también, ¿no? Estos cursos cortos, en los que los estudiantes pueden venir acá por 4 semanas, 4 o 6 semanas, ¿no? Y tienen toda una experiencia por todo el país, me parece, ¿no? De varios aspectos de la cultura. Y se está invirtiendo mucho en la universidad precisamente en eso, porque el estudiante puede venir durante el verano allá, por ejemplo, ¿no? Mientras espera que su otro semestre comience. ¿No es así, Sandra? Sí, precisamente les estoy buscando la liga del programa que llamamos National Expedition and Internship. Es un programa de 6 semanas, donde durante las primeras 2 semanas viajan alrededor del país enfocándose en temas específicos sobre Nueva Zelanda, ya sea de marketing, ya sea de agricultura, ya sea de medio ambiente. Son diferentes programas en diferentes años, entonces tengo que mandar las ligas para que vean las especializaciones. Y después, en esas 2 semanas cubren el material de lo que sería equivalente a un curso, una materia, la reconocen en otras universidades, por ejemplo, es muy popular entre los estudiantes americanos. Con eso cubren una materia de un semestre allá en Estados Unidos y luego 4 semanas de prácticas profesionales en una empresa neozelandesa dentro del área temática que eligieron. Entonces, les voy a mandar un poquito de esa información. Si vieron la presentación de Leonel en donde puso el mapa de qué es lo que deberían de recorrer de Nueva Zelanda, es un ejemplo de las rutas que recorren. Exactamente. Wow. Súper interesante, Sandra, que nos puedas compartir esa información. Y al profesor Leonel, a propósito de la bandeja paisa y de que los estudiantes quedaron cautivados con nuestra gastronomía, pues cuando tengamos fronteras abiertas nuevamente y cuando se dé la posibilidad, eh, invitarlos al profesor Leonel, a Javiera, a Sandra, si por supuesto si está por estos lares, a nuestro restaurante escuela. Nosotros tenemos Ay, un programa nos van a dar más hambre. de Qué gastronomía maravilla. y pues los estudiantes de gastronomía en conjunto con los profesores y demás pues han preparado unas cartas especiales, digamos, reinventando la cocina un poco colombiana y la bandeja paisa, como el profesor Lonel nos la presentó, hay una versión sabana de esa bandeja paisa, así que cuando tengamos la oportunidad de vernos y de que ustedes puedan estar acá con nosotros, pues puede tener otra versión con un toque de sabana de lo que es la bandeja paisa y otros platos típicos colombianos. Sí, Bueno, bueno, Glenn Banks, que estuvo el año pasado cuando estuvimos con la delegación de Nueva Zelanda en la sabana, probó la mano. Yo también tuve el privilegio de probar la mano del restaurante, así que... Qué sí, a maravilla. Javiera Sí. ya ha estado. Por ahí nos vemos, Carlos. Ahí nos vemos, por supuesto. Bienvenidísimo, Claro que sí. bienvenidísimo. Bueno, Bye. digamos que no tuvimos más preguntas. De todas formas, ¿qué hora, profesor Lonel? ¿Qué hora, Javiera? ¿Qué hora, Sandra? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y participar en estos minutitos con nosotros en nuestra Semana Internacional. De nuevo, gracias por compartir toda esta información, por llevarnos un poquito e imaginar los grandes paisajes y las bellezas que tiene Nueva Zelanda y con toda pues su riqueza cultural, académica y por supuesto pues llevarnos un poquito más cerca de ustedes. A los asistentes, muchas gracias por su participación. Antes de retirarnos, quisiera pedirles que evaluaran esta sesión en el link que les vamos a dejar en el chat.
y también invitarles a que sigan participando de las diferentes sesiones que tenemos en la Semana Internacional. Mañana todavía tenemos más actividades. Recuerden visitar la página web de la Semana Internacional. También se las dejamos en el chat. Adicionalmente, recuerden, para aquellos estudiantes que no nos pudieron acompañar hoy en vivo, esta sesión ha sido grabada y próximamente será puesta en nuestros canales de YouTube para que la puedan recorrer nuevamente. Así las cosas. Kiaro, profesor Lonel, Kiora, Javiera, Kiora, Sandra y Matewa. Kiora, Matewa. Taquiteano. Chao, Hasta gracias. pronto. Gracias. Una última cosa, perdón. Especialmente un especial saludo y un especial agradecimiento a Milena Cárdenas de Student Connection, alumna Sabana y quien ha sido, digamos, la facilitadora de esta sesión y gracias a ti, Sandra, por habernos contactado y por habernos ayudado a que el profesor Leonel, Javiera y Sandra estuvieran hoy con nosotros. Un saludo afectuoso desde tu alma mater y bueno, también Kiora y Matewa a ti, Milena, y a todos una feliz tarde, días y noches para todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar con ustedes. Gracias. Gracias, Milena. Kiora, Milena.